Comenzamos la tercera unidad de Introducción a la Contabilidad, Plan 2019. Los recursos y fuentes, el patrimonio del ente. Recuerden lo que estudiamos en la otra unidad. Toda organización o empresa está constituida por participantes o individuos que contribuyeron en su creación y formación, aportaron y aportan bienes económicos. Y esta organización tiene definido un objeto o actividad económica a llevar a cabo, objetivos o metas a alcanzar y los recursos necesarios para lograr esos objetivos a través del objeto o actividad preestablecida. Comenzamos entonces a estudiar el concepto de recursos, que es el primer punto, de esta tercera unidad. Esta diapositiva nos muestra el concepto de los recursos y expresa que son los medios o elementos mensurables, cuantificables, de libre utilización por parte de la organización que le permiten cumplir con las metas u objetivos propuestos a través de su actividad específica u objeto. Entonces nos dice que los recursos son los medios o elementos mensurables, cuantificables, y como podemos apreciar, estos recursos son heterogéneos, diferentes, como por ejemplo el dinero en efectivo, mercaderías, muebles y útiles, derechos a cobrar suma de dinero, herramientas, y por ser tan heterogéneos, no podemos sumarlos entre sí. Por lo tanto, es necesario convertirlos a una expresión que nos permita agruparlos y poder compararlos fácilmente. Esto se logra con la conversión a una moneda de cuenta que homogeneiza todo a un común denominador. El valor de cada uno de estos medios o elementos expresados en moneda de curso legal, que permite, por lo tanto, que estos se vuelvan cuantificables, homogéneos y, por lo tanto, comparables. También expresa de libre utilización. Significa la libertad para valerse de ellos. O sea que el ente los puede utilizar esos recursos. Porque de esta forma, la organización podrá cumplir con las metas u objetivos propuestos a través de su actividad específica u objeto. Vemos cuáles son las características de los recursos. En primer lugar, dicen cuantificables. Por lo tanto, medidos económicamente a través de una unidad de medida o moneda de curso legal, determinada como explicamos previamente. Estos recursos mensurables o medibles a través de una moneda de cuenta se denominan bienes económicos o servicios económicos, según sea el caso. Dice también de libre utilización. La organización debe tener libertad para valerse de dichos recursos para el logro de sus objetivos. Eso significa, entonces, libertad para usarlos o valerse de ellos. Y estos recursos también tienen que ser útiles. Deben servir a la organización para permitirle alcanzar sus objetivos.
no deben ser superfluos o innecesarios. Por lo tanto, deben servir al objeto, a la actividad del ente. ¿Para qué? Y para permitir alcanzar sus objetivos. Esto tiene que ver con el concepto de la mezcla en cantidad y calidad de los recursos, apta u óptima para que la organización maximice sus utilidades. Otra característica que deben cumplir estos recursos para que sean considerados bienes económicos es que deben ser escasos, que no existan en superabundancia como el aire o el agua en condiciones naturales, y por lo tanto no son gratuitos como el aire o el agua en condiciones naturales. Fungible, esto significa susceptible de ser permutado, cambiado uno por otro. Y factible o posible, debe existir la posibilidad de acceder a ellos. No deben ser imposibles de alcanzar. En cuanto a la clasificación de los recursos de la organización, la primera es en función de la característica física. Y estos pueden ser materiales o tangibles e inmateriales o tangibles. Los materiales o tangibles son aquellos que podemos apreciar por medio de los sentidos de la vista, porque son corpóreos y lo podemos tocar, como por ejemplo rodados, maquinarias, mercaderías, computadoras. Y los inmateriales o intangibles carecen de cuerpo, no se pueden apreciar por el sentido de la vista. Son, por ejemplo, el dinero, cuentas a cobrar, derechos, marcas de fábricas. La segunda clasificación es en función de su permanencia dentro del ente. Y los clasificamos en recursos de rápida movilidad y de lenta movilidad. Los primeros, los de rápida movilidad, son los que entran y salen de la organización con mayor frecuencia, como es el caso del dinero que recibimos, o sea, el efectivo que recibimos por la venta de mercaderías. Y entregamos, por ejemplo, efectivo para saldar una deuda. Y así, constantemente está entrando y saliendo efectivo. Las mercaderías, como el dinero, integran el circuito comercial cotidiano del ente, entrando en el caso de la compra de mercadería y saliendo cuando vendemos. Y esto se da con mucha frecuencia. Por lo tanto, se dicen, están en rotación continua. Y tienen más rotación cuando pueden permutar una mayor cantidad de veces. La siguiente clasificación es de lenta movilidad. Son los que permanecen durante más tiempo en la organización. Generalmente no integran el circuito comercial cotidiano de la organización y se utilizan como soporte o apoyo de ese circuito económico. Son los que forman parte de la estructura de la organización y por lo tanto tienen una baja rotación, como por ejemplo herramientas, maquinarias, rodados, muebles, edificios. La tercera clasificación es en función de su propiedad y pueden ser recursos propios o recursos de terceros. Los primeros, los recursos propios, son aquellos donde la organización tiene la libre utilización y también la libre disponibilidad de los recursos. Por lo tanto, lo puede utilizar y también lo puede transformar, consumir, dividir y comercializar. Y son esos recursos que el ente posee en propiedad. En cambio, los recursos de terceros no son de propiedad de terceros, ajenos a la organización, que ceden estos bienes para que la organización los use.
pero no ceden su propiedad. Así la empresa se vale o sirve de ellos en su actividad económica. Y el ente posee la responsabilidad por la custodia de ese bien y debe devolverlo en el mismo estado que lo recibió. Por lo tanto, lo usa, pero no puede disponer de ellos. No los puede transformar o vender, por ejemplo, porque no es de su propiedad. Es el caso de los inmuebles recibidos en alquiler, vehículos alquilados a terceros por la empresa para el traslado de su personal, por ejemplo. Debemos entonces insistir, estos recursos de terceros no integran la inversión de la organización y que la cuantificación o valoración de los mismos será en función del servicio que presta ese bien económico. Por lo tanto, la organización paga a un tercero por el servicio prestado. Es el caso del alquiler pagado por un inmueble o el alquiler de un vehículo de un tercero ajeno al ente. Y también pueden ser los sueldos abonados a los empleados de la organización. Insisto, la organización no tiene la propiedad de esos recursos, solo los usa para cumplir sus fines. Van a encontrar en la doctrina que desde el punto de vista económico se llama inversión total a los recursos propios más los recursos de los terceros necesarios para poder realizar la actividad de la organización y cumplir con sus objetivos. Pero, desde el punto de vista contable, el valor que le asignamos a esos recursos de tercero está en función del valor del servicio que presta, como lo explicamos con el ejemplo, con el monto del alquiler pagado por el inmueble que estamos alquilando. Esto es así porque desde el punto de vista contable, nosotros consideramos recursos solo a los recursos que el ente tiene en propiedad, sin considerar, por lo tanto, los recursos de terceros que tiene el ente, y solo los tiene para su libre utilización. Repito, desde el punto de vista contable, solo consideramos recursos a los recursos que el ente tiene en propiedad y son, en cambio, de libre utilización y libre disponibilidad. Como vimos, los recursos son los bienes económicos que tiene en propiedad la organización, independientemente si los pagó o no. Se incorpora como inversión a este ente. Pero, para esto, se debe disponer de una fuente u origen que permita realizar tal incorporación o ingreso de esos recursos al ente. Y esta fuente u origen puede provenir, por ejemplo, de los propietarios, de proveedores, de instituciones financieras. Fuente, por lo tanto, se refiere a quién y cómo se proveen o suministran los recursos de la organización. Cuando un recurso es tomado en propiedad por el ente, este se incorpora a la inversión de la organización. Por lo tanto, como podemos apreciar, recursos es igual a inversión. Y para esta incorporación, para la incorporación de los recursos, se debe disponer siempre de una fuente de financiación que lo genere o que permita realizar esa incorporación del bien.
ya sea proveyendo los fondos para adquirirlo o entregando a la organización los mismos recursos. Esto significa que los recursos empleados por una organización pueden tener diversas fuentes de financiación u origen para que el ente pueda tener esos recursos en propiedad. Las fuentes se clasifican en fuentes permanentes o propias o fuentes de terceros. Las primeras son las fuentes permanentes o propias. Y se llaman fuentes permanentes porque los propietarios que aportan suelen permanecer ligados a la vida del ente. Y estas fuentes propias pueden ser a su vez por aportes o reinversión de utilidades. Las primeras, los aportes, se refieren a los aportes de los propietarios. Son los realizados por los propietarios de la organización en efectivo o en especie. Cuando el aporte es en efectivo, la decisión de inversión es independiente a las decisiones de financiación. Esto es así porque los administradores, una vez incorporados los fondos a la organización, pueden decidir qué harán con ellos. Comprar algún recurso o pagar algún gasto, por ejemplo. En cambio, del aporte en especie, la decisión de inversión está atada o vinculada con la decisión de financiación. Porque lo que ingresa a la organización es un bien económico y no existe la posibilidad de decidir porque no es en efectivo, que se lo podría destinar a otro fin. La fuente por reinversión de utilidades se refiere a la reinversión de utilidades obtenidas por la organización y que pudiendo ser retirada por los propietarios del ente, es dejada dentro de la organización para que continúe generando resultados positivos a los efectos de maximizar la utilidad y así incrementar la riqueza del ente. La segunda clasificación son las fuentes transitorias o de terceros, ajenos al ente. Estas fuentes son transitorias y no necesariamente subsisten durante toda la vida del ente, porque la organización siempre está requiriendo fondos a las instituciones financieras para comprar, por ejemplo, mercadería, o en vez de solicitar ese préstamo, podría pactar con sus proveedores que le proveen esa mercadería en cuenta corriente, comprometiéndose el ente a pagar las mercaderías recibidas a una fecha determinada entre ellos. Entonces, estas fuentes son transitorias o de terceros. Y estas fuentes pueden ser a su vez por prestación o por contraprestación. Las fuentes de terceros por prestación, en este caso el recurso provisto es el efectivo, por lo tanto es de tipo financiera. Y es el ente quien decide en qué va a emplear esos fondos, en qué recursos, eligiendo lo más conveniente para la organización. En el ejemplo que dimos, puede ser la mercadería que va a comprar, o otros recursos que consideren necesario, como por ejemplo comprar una máquina, o mantener el dinero para pagar gastos. Estas fuentes de terceros por prestación son los bancos o cualquier entidad financiera. Como vemos, la decisión de financiación es independiente a la decisión en qué invertir. Pero hay una excepción.
Si la organización desea comprar un inmueble y solicita un préstamo al banco, el banco le otorga un préstamo hipotecario. O si solicita un préstamo prendario para comprar un rodado para el reparto de mercadería. En estos casos, la decisión de financiación sí está atada a la decisión de invertir. Y por lo tanto, estos tipos de préstamos no es una fuente por prestación. Entonces, será fuente de terceros por prestación los préstamos otorgados por una institución financiera, salvo los préstamos hipotecarios y prendarios que se consideran por contraprestación, porque la decisión de financiación está atada o vinculada a la decisión de inversión. Las fuentes de terceros, por su parte, o por contraprestación, son de tipo comercial o operativo. Por lo tanto, la decisión de financiación está vinculada o atada a la decisión de inversión. Como el ejemplo que dimos de la compra de mercadería en cuenta corriente. Otro ejemplo sería si se compra una máquina y se la deuda porque se pactó pagarla dentro de un tiempo determinado. Aquí también debemos incluir los préstamos hipotecarios y préstamos prendarios, porque estos también tienen la decisión de financiación vinculada o atada a la decisión de inversión. Como vimos en los ejemplos, como es el bien económico el que ingresa al ente, los administradores no pueden decidir otro destino de inversión porque no se trata de efectivo. Comenzamos entonces el segundo punto de la unidad tercera, componentes de la igualdad contable, concepto de inversión y financiación de la inversión. Como dijimos, los recursos deben ser tomados en propiedad por el ente. Por lo tanto, para ser incorporados, deben pagarlos o deberlos. Entonces, siempre debemos disponer de una fuente u origen que nos permita realizar esa incorporación de los recursos o inversión, ya sea facilitándonos el dinero o el mismo recurso. Y esto se denomina financiación de la inversión. Y la elección de la mejor alternativa de financiación se llama decisión de financiación. Con esta decisión de financiación se debe lograr una mezcla óptima de fondos propios o de terceros que nos permita reducir costos. ¿Para qué? Para poder lograr también la mezcla óptima de recursos con el fin de maximizar las utilidades en forma eficaz, eficiente y sustentable. Dijimos que cualquiera sea la fuente, los recursos son recibidos en propiedad y por lo tanto se tiene no solo la libre utilización de ellos, sino también su libre disponibilidad. Para lograr su objetivo, toda organización emplea recursos y todos estos constituyen la inversión del ente. Además, todo recurso que se invierte en propiedad necesariamente debe ser provisto por alguna fuente de tercero, ajenos al ente o por fuentes propias del ente. Entonces, el conjunto de recursos en propiedad de la organización es lo que se denomina inversión del ente. Es por eso que las decisiones para obtener su mezcla
óptimas de recursos, tanto en calidad como en cantidad de los mismos, se denomina decisión de inversión. Y esto necesariamente deben provenir de una fuente de financiación que involucra también decisiones de financiación. Como los recursos propios siempre involucran la existencia de fuente, como dijimos, ambos elementos deben estar en permanente equilibrio, lo que podemos expresar como una igualdad. Recursos del ente es igual a fuentes de terceros más fuentes propias, donde la parte izquierda de esta igualdad, recursos del ente, debe ser igual a la suma de las fuentes de terceros y las fuentes propias para que se verifique ese equilibrio. La parte izquierda de esta igualdad debe ser igual, valga la redundancia, a la parte derecha. Y esto significa también que estos recursos pueden ser también llamados aplicación de los recursos y la fuente de esos recursos, origen de los recursos. Y esto es así porque se establece una relación de causalidad o de causa-efecto entre el origen o fuente de los recursos y la aplicación de esos recursos o inversión. Esto significa entonces que la inversión es igual a su financiación, donde los bienes del ente constituyen la inversión que necesariamente debe ser financiada, mostrando esa financiación en el lado derecho de la ecuación. Debemos aclarar que estos recursos, una vez ingresados al ente, pierden esa individualidad con respecto a la fuente, o sea, esa relación entre la fuente de financiamiento y un recurso determinado, porque lo que permanece son los derechos de los terceros y los derechos propios del ente que pueden tener sobre la totalidad de los recursos y no sobre un recurso en particular. Se pierde, insisto, la relación entre el origen y la fuente de un recurso, porque los recursos pierden individualidad al ser homogeneizados a través de una unidad de medida denominada moneda de cuenta o moneda de curso legal. Es lo que se conoce como universalidad de los recursos cuantificables o medidos en moneda de curso legal. Entonces, esa relación de igualdad la podemos representar como recursos igual a derechos de terceros más derechos propios. Como venimos diciendo, todo ente económico emplea para lograr sus objetivos cierta cantidad de recursos que constituyen la inversión del ente. Y contra esos recursos o inversión hay derechos de otras personas, como por ejemplo proveedores de mercadería y propietarios. La igualdad entonces, insisto, sería recursos igual a derechos de terceros más derechos propios o derechos de los propietarios. Y estos recursos o la inversión se conoce dentro del sistema de información contable como activo.
que es el conjunto de bienes invertidos en propiedad por el ente. Pero estos activos no pueden existir sin derechos de propiedad sobre ellos. Por lo tanto, al otro lado de la igualdad contable, tenemos a los derechos de los terceros sobre el activo, que se denominan pasivos, que es el conjunto de deudas y o compromisos del ente hacia terceros, que es la financiación ajena, y tenemos también los derechos de los propietarios, que es la financiación propia, también llamada patrimonio neto. Así la igualdad contable queda expresada como activo igual a pasivo más patrimonio neto. Y en la doctrina esta ecuación se conoce como igualdad contable básica. Por lo tanto, la teoría contable establece que los activos no pueden existir sin derecho de propiedad sobre ellos, o que la inversión no puede existir sin la financiación de la inversión. Bueno, hemos terminado la primera parte de la tercera unidad. En la próxima clase sincrónica nos encontraremos para aclarar las dudas que tengan. Que tengan un buen día. Hasta el próximo